Buenos días, ¿cómo estamos? Llegamos al día 3. Quisiera que me levantaran la mano quién hizo la tarea del día de ayer. Quisiera poder verles para comentar, pero ustedes saben que lo podemos hacer a través de este medio, comentarlo, escribiendo, qué encontraron, qué les parece, si tienen dudas, escriban, porque de esa forma pues nos alimentaremos y creceremos juntas, ¿verdad? Y si tenemos dudas, pues también, y si podemos aclararlas, las aclararemos en el momento. Si no, vamos a buscar y vamos a estudiar más para ayudarnos a continuar en este andar. El día de ayer, la tarea consistía en leer el pasaje de Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 26, y ver ese listado, ¿verdad?, acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, que es el título de ese párrafo. Lo vamos a comenzar leyendo en esta mañana, agradecidas con el Señor pues por permitirnos la vida y por permitirnos estar meditando en su palabra y descubriendo estos tesoros espirituales, como dice Proverbios, que si como a tesoros buscáramos la palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a leer capítulo 5, versículo 16, donde dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hablando de la batalla espiritual, ¿verdad? Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que las practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, en el versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. Lo está diciendo Pablo de una forma determinante. No nos está diciendo como que una recomendación, una palabra suave: si quieren anden en el Espíritu. No, nos está diciendo de una forma imperativa: andad en el Espíritu. Y dice después: y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, la intención de la tarea del día de ayer era que nosotros nos viéramos como en un espejo, como dice la palabra de Dios en Santiago, a ver con qué enfoque, con qué corriente nos identificamos. Cuando comenzamos a leer ese listado de las obras de la carne, realmente se escucha como de una forma grotesca los pecados que se comienzan a mencionar. Pero me llama la atención que entre esa lista grotesca, como es al principio en el versículo 19, donde comienza a decir que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Hasta aquí cualquiera podría decir: "Oh, no, es que esos pecados son demasiado fuertes, no, uy, Dios nos libre". Y así es, Dios nos libre. Pero ¿qué tal los pecados que están siempre en esa misma lista y están en el mismo nivel? Cuando comienza a decir enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías. Comienza ya otra lista que a nuestro parecer humano, engañoso, como dice la Biblia acerca del corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas, a veces algunos de esos pecados no nos parecen tan grotescos. A veces, a menudo, estamos empleitadas, tenemos celos, tenemos envidias, nos metemos en enemistades. Aquí, como dice el dicho común, cualquier parecido es pura coincidencia. Lo que quiero que veamos es que es fácil, estamos quizás ni a un paso, quizás a un medio paso, es fácil caer en cualquiera de estas manifestaciones de la carne. Entonces, no nos sintamos tan exentas, no nos sintamos que solo porque cumplimos algunas reglas y algunas leyes y algunas cosas y que ya no hacemos aquello, ya no hacemos esto, ya estamos exentas de la necesidad de andar en el Espíritu. Porque es claro y se comienza a ser evidente en nuestra vida diaria, práctica, cuando nos desenfocamos de andar en el Espíritu, de vivir bajo el Espíritu, y comienzan estas obras de la carne a fluir de una forma natural. Yo sé que hay una lucha entre el pecado, entre la carne y el Espíritu. Pero cuando dice andemos en el Espíritu, quiere decir, esto está implicando en una relación íntima con Dios, en un ir a la palabra a diario. Es impactante, es impresionante cuando vamos al listado. Sí, algo que no se me ocurrió decirles el día de ayer era que subrayáramos o que escribiéramos, ¿verdad?, aparte los pecados con los que nos identificábamos. Pero sería interesante hacerlo. ¿Para qué? Para ver, no para ver y sentirnos que ya nos caímos de la gracia de Dios, porque entonces estaríamos como los Gálatas que se estaban midiendo qué tanto cumplía uno o qué tanto no cumplía el otro, sino para ver la necesidad de vivir en esa comunión con el Señor, en esa vida de oración, en esa vida de ir a la palabra. Y a eso se refiere cuando dice andad en el Espíritu. Se refiere a ir a esos recursos que el Señor Jesús nos ha dejado, que nuestro Padre nos ha dejado, para evitarnos que nuestra vida esté reflejando esos frutos de la carne, esas obras plurales, ¿verdad? La palabra ahí en el título dice las obras, hablando de un plural, pero habla de un singular, y es la diferencia, el fruto del Espíritu. Entonces, en la medida que nosotros estamos a diario en una relación de dependencia del Señor, no conformarnos con haber ido a la iglesia el domingo, si es que fuimos, o no conformarnos con haber escuchado el culto a través de los medios digitales, que si bien es cierto, ha sido un excelente recurso y bendito Dios por la tecnología y porque esos recursos fueron como nuestros salvavidas en el año pasado que entramos a este tiempo de pandemia donde ya no nos pudimos reunir. Pero qué tal si también yo sí salgo a otros lados, pero a la iglesia no quiero ir y ya me conformo con conectarme si es que me conecto, y ya siento que haber escuchado en línea el culto, eso ya me va a servir. No, pues quiero decirles que eso no va a suceder, y perdonen que sea tan clara o tan dura. No sé si ya después de esto ya no me van a hablar cuando me vean. No, yo sé que no. Pero es la verdad.
nosotros tenemos que tener una vida diaria de comunión y de dependencia del Padre, donde no podamos vivir un día sin haber ido a la palabra, donde no podamos vivir un día sin haber ido en oración a Él, donde estemos buscando su fuerza para vivir nuestro día. Si no, seremos, como alguien decía, un ejemplo simple, que a veces estábamos como el ventilador. Cuando el ventilador está funcionando y de repente se va la luz, no se detiene en el momento. Todavía continúa dando vueltas para mientras le dura el impulso. ¿Cómo está nuestra vida? Si nosotros estamos todavía dando vueltas con el impulso de cuando estuvimos conectadas, o si vivimos conectadas permanentemente a su palabra y a la oración. El día de mañana vamos a ver el fruto del Espíritu. Este día solo nos queda esa exhortación. Si nos identificamos con esas obras de la carne, si por esas características es que las personas nos reconocen a nosotros. Cuando hablan de nosotros, ¿en qué piensan? ¿En las obras de la carne o en el fruto del Espíritu? Ese podría ser un buen parámetro, y no para vivir para agradar a otros, porque tampoco es el propósito, sino que qué es lo que está reflejando nuestra vida, si las obras de la carne o si el fruto del Espíritu. Y el día de mañana, si Dios nos permite vida, estaremos viendo el fruto del Espíritu. Y mi oración es que la vida de cada una de nosotras esté reflejando ese fruto del Espíritu cada día. No solo el domingo, no solo en la iglesia, sino en nuestro hogar, en nuestro trabajo, cuando vamos al súper, cuando vamos manejando, cuando vamos en el bus, cuando vamos a pie, cuando estamos en la cama. En esos momentos donde se nos vienen pensamientos, ¿qué es lo que nos despierta a medianoche de pensamientos? ¿Qué es el pensamiento que tengo entre ceja y ceja al despertar en la mañana? ¿Ese es el fruto del Espíritu o son las obras de la carne? Bendiciones para cada una de ustedes y continuamos el día de mañana, si Dios nos permite, con el fruto del Espíritu.